Bueno, chicos, en virtud de la puntualidad de ustedes, vamos entonces a dar inicio a este webinar. En primer lugar, presentarme, yo soy Magdalena Correa, soy la coordinadora del Diplomado de Modelación y Coordinación BIM. Ya quiero agradecerles el acompañarnos hoy día en esta sesión. La idea es que Ricardo es ingeniero civil estructural y es el coordinador académico del diplomado. Él se ha preocupado de darle forma al diplomado, de irlo actualizando, versión a versión, vamos tratando de hacer mejoras, del feedback que vamos teniendo de los mismos alumnos y actualizando la malla acorde a la realidad del mercado BIM actual. Ya, entonces la idea de esta sesión es porque ya estamos próximos a iniciar el diplomado versión número 40, el día 20 de diciembre. Estamos súper contentos, fuimos los primeros dictando este diplomado, los pioneros, partimos el año 2010, así que queremos contarle un poquito cuáles han sido los últimos cambios, las últimas actualizaciones, los módulos que se han integrado, temitas que antes no estaban, como el tema de colaboración en nube, que se han ido integrando. Entonces, Ricardo les va a hacer una breve presentación comentándoles eso, y la idea obviamente de esta instancia es que ustedes también puedan ir levantando la mano y haciendo consultas que puedan tener referente a los módulos que contempla el diplomado, cuáles son los requisitos, temas prácticos ya más comerciales, cuáles son los requisitos de sistema, qué sé yo, para poderlos ir ayudando. Yo dentro de un ratito les voy a dejar en el chat también mi correo, yo voy a estar aquí al final de la presentación para que cualquier duda en la que yo pueda ayudarles, que es más que nada administrativa, obviamente apoyarlos con eso, y les voy a dejar mi correo para que cualquier consulta me manden un correíto ya mañana para poder responderles la consulta puntual que tenga cada uno. Ricardo es la persona que los va a ayudar con todas las partes técnicas y todo lo que a ustedes yo creo que realmente les interesa, pero yo los puedo ayudar con las otras consultas que puedan tener más prácticas y de temas de coordinación del diplomado en cuestión. Así que dale nomás, Ricardo, parte con la presentación. Bueno, como se mencionaba, este diplomado consiste tanto en la parte de modelación, ¿cierto? Como coordinación a través de la plataforma BIM, ¿ya? Y está orientado principalmente hacia la edificación, ¿ya? Eso es bien importante porque muchos alumnos también a veces no entienden cuál es el objetivo detrás del proyecto que se va a realizar, ¿ya? Y dentro del esquema de programa de estudio, ¿cierto? Nosotros esto lo dividimos en 6 módulos, en los cuales tenemos un primer módulo, que es un módulo de nivelación BIM, que es principalmente porque muchas de las personas que participan de estos diplomados a veces tienen niveles distintos de conocimiento de la plataforma o de los software BIM que nosotros vamos a utilizar. Nuestro software o casa de software, ¿cierto? Que nos va a proveer todos los software asociados a lo que nosotros vamos a hacer como proyecto, va a ser Autodesk, ¿ya? Eso es bien importante porque no vamos a ver otros software asociados. Entonces, dado ese esquema, tenemos un primer módulo, ¿cierto? Que consiste en 6 clases que se deben realizar de nivelación, en las cuales se ven los conceptos básicos de modelación, principalmente en Revit, ¿ya? Para poder lograr tener un nivel más o menos adecuado entre todos los participantes para poder trabajar después en los proyectos. Luego de eso, el diplomado se divide en 2 partes, ya como les mencionaba. Una parte va a ser la modelación BIM, que va a estar separado en estos 3 módulos que vienen posteriores, ¿cierto? Que es arquitectura, estructura y MEP, donde MEP vemos electricidad, sanitario y clima, ¿ya? O HVAC, como ustedes lo quieran ver. Y estas 3 especialidades, o sea, 3 módulos, ¿cierto? Que a su vez este tiene varias especialidades. Estos 3 módulos se desarrollan en base a un proyecto, ¿ya? Entonces a ustedes se les va a entregar un proyecto que está realizado en AutoCAD para que ustedes hagan un levantamiento de estas 3 especialidades en función de los profesores de cada una de esas especialidades que también son expertos en su especialidad, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es el desarrollo de un proyecto en términos de modelación, ¿ya? Orientado hacia cada una de estas especialidades. Esto, como les digo, cada uno de estos módulos que está en azul, de estos 5 módulos que están en azul, conlleva una nota, ¿ya? Del módulo. Solamente el módulo de nivelación no lleva ningún tipo de nota, ¿ya? Entonces se hacen evaluaciones individuales en las cuales se mide el progreso de cada uno de ustedes
en términos de la capacidad de modelación en estos 3 primeros módulos, con lo cual tendría la parte del programa que corresponde a la parte de modelación. Ahora, luego de esto, ¿cierto? Se anexa una segunda parte en la cual nosotros vamos a gestionar el modelo, ¿ya? Para una orientación basada en coordinación de proyectos, ¿ya? Entonces, vamos a dividir esto en 2 módulos, uno que es también ocupando otra de las herramientas de Autodesk, que es Navisworks, ¿ya? Donde ustedes van a aprender a ocupar herramientas como el Timeliner, que les va a permitir hacer estas famosas programaciones 4D, ¿cierto? Herramientas como el Class Detective, que quizás es una de las más importantes dentro del esquema de trabajo, ¿cierto? En un modelo federado. Y también vamos a ver algo del módulo de cuantificación, ¿cierto? Que es lo que les permite llevar un itemizado dentro de esta herramienta, ¿ya? Ahí se me movió. Ya. Y finalmente tenemos un último módulo, ya que son, como les decía, estos 2 módulos corresponden a la parte de coordinación BIM, ¿cierto? Entonces el último módulo es el de coordinación, donde vamos a desarrollar durante todas las sesiones cómo se genera un plan de ejecución BIM, ¿ya? Entonces, para este plan de ejecución BIM y comprender las distintas partes que conlleva un plan de ejecución BIM, se divide en cada sesión en términos de conceptos, ¿ya? Desde lo que son los niveles de madurez, ¿cierto? O los LOD, los Level, ¿cierto? Of Development, que es un modelo federado, ¿cierto? O modelo de coordinación también, como se conoce. Revisiones que son de tipo normativa, correspondiente a cada una de especialidad. Eso tiene que ver con las normas que aplican a conceptos BIM, como la 19650, ¿cierto? Y otras normas y estándares asociados, junto con las normas locales para desarrollo de un proyecto. Esto está basado en un proyecto en Chile, por lo tanto, se aplican las normativas que están acá ejecutándose, ya para poder hacer esa revisión de proyectos que, como les digo, no solamente tienen que ver con los aspectos técnicos de la modelación, sino que en el concepto del coordinador, ¿cierto? También tienen que estar desarrolladas las competencias técnicas de la revisión normativa de especialidades o técnica de especialidades para poder desarrollar correctamente su labor, ¿cierto? Y su gestión. Y como les mencionaba, dentro de todo nosotros vamos a trabajar basado en la ISO 19650, por lo menos los capítulos 1 y 2, en los cuales vamos a trabajar finalmente con un entorno común de datos, que en este caso sería BIM 360 o Contraction Cloud. Actualmente seguimos trabajando en BIM 360, nos hemos migrado a Contraction Cloud por un tema de estabilidad. Probablemente ya en su módulo vamos a trabajar con Contraction Cloud, ¿cierto? Y con todas estas capacidades de configuración de carpetas también que permite Contraction Cloud, ya orientado hacia la 19650. Entonces, esto sería el esquema de trabajo y en el cual se desarrollaría el diplomado. Como les menciono, estas 2 partes, una parte de modelación y de coordinación, ¿cierto? En base al conocimiento, sobre todo para las personas que están recién iniciándose con los temas BIM, sería importante que la hiciesen completa. Ahora, si alguien quisiese, y eso es una de las cosas, novedades que hay dentro del diplomado, quisiese solamente hacer la parte de coordinación, que sería el equivalente a hacer el módulo 5 y 6, ¿cierto? Debe dar un examen en el cual se revise su competencia con respecto a la modelación de las distintas especialidades. Probablemente quizá alguien ya ha hecho cursos de modelación y cree que está en un buen nivel, por decirlo de alguna forma. Entonces, si quiere completar su capacidad de modelación con este rol de coordinador BIM, ¿cierto? Debería dar ese examen y posterior a eso nosotros lo evaluamos y puede pasar quizá a ejecutar solamente estos últimos 2 módulos, ¿ya? Entonces eso va a depender, no sé por qué se cambia a cada rato, pero eso les debería permitir, ¿cierto? Ejecutar, como les digo, la última parte del módulo, que en este caso sería la de gestión de modelos, ¿cierto? A través de Navisworks, más coordinación BIM, ¿cierto? Que sería el último módulo que nosotros desarrollaríamos. Durante todos estos módulos, ustedes van a ir desarrollando un proyecto que finalmente es el examen final, ¿cierto? Esto dura más o menos bueno, este sería para la jornada lunes, miércoles y viernes, sería del orden de 4 meses, que es lo que se establece en el programa que les mostré en un comienzo.
Entonces, por lo tanto, una vez que ustedes terminan esos 4 meses, dependiendo de las notas que tengan, ¿cierto? Tienen la posibilidad de eximirse del examen final, o dar el examen final, que es completar el proyecto que venían desarrollando desde las etapas de modelación. ¿Ya? Las personas que se salten esta etapa porque crean que esta parte ya la saben, tienen que igualmente desarrollar los modelos si es que tienen que llegar al examen, ¿ya? Entonces eso es bien importante que lo tengan claro para los que quieran partir desde acá, ¿ya? Eso, no sé si hay alguna duda o consulta de este diplomado, ya que la idea de este webinar es más de dar respuesta a consultas, más que eh, seguir explayándonos sobre los temas PIN. Hola, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, dime. Hola, mi nombre es Rodrigo de la Barra, yo soy arquitecto. Bueno, yo soy un poco mayorcito, así que en realidad no. Eh, yo manejo AutoCAD, obviamente, hace ya Sí, prácticamente casi 30 años. ¿Ya? Tengo dos preguntas, muy sencillas, muy claras, muy precisas. La primera pregunta es, ¿cuál es la exigencia desde el punto de vista de los conocimientos que el alumno tiene que tener para poder hacer este diplomado? ¿Ya? Porque tú hablaste de una nivelación en BIM, pero quiero que te explayes un poco más en eso, porque si tú me sí, preguntas a mí, yo manejo AutoCAD en 2 dimensiones, ¿ya? Y hago proyectos, he construido un montón de cuestiones, he dibujado para acá, para arriba, pero todo en 2 dimensiones, ¿ya? Esa es la primera pregunta. ya, Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son los requisitos que uno tiene que, porque obviamente este es un diplomado telemático, obviamente por sí. no sé, Zoom, Google Meet, por donde sea, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos de software que tiene que tener cada alumno instalado en su computador, o los software los proveen usted a través de canales remotos, o no es necesario, o sí es necesario? ¿Cómo es eso, por favor? Sí. Gracias. La primera pregunta, que tiene que ver con los conocimientos BIM propiamente tal, no son relevantes para este diplomado si es que parten desde el comienzo, desde la nivelación. Nosotros hemos tenido alumnos, como les digo, esta nivelación partió y se creó este módulo principalmente porque siempre habían alumnos en la sala de clases, ¿cierto? Con niveles algunos avanzados en modelación y otros que no sabían nada. Entonces, partir inmediatamente con un módulo de arquitectura, que era lo que había antes en el programa, lo hacía bastante difícil porque también hay que entender las especialidades, ¿cierto? No todos son arquitectos, no todos son estructurales, entonces también entender la otra especialidad cuando modeláramos en términos conceptuales era una doble dificultad, aprender el software y aprender de la especialidad. Entonces, frente a eso, el software, pensamos que lo mejor era concentrar de lo básico, ¿cierto? Esto, comprimirlo en 6 sesiones que permitían al alumno llegar con cierto nivel de conocimiento, cierto básico, por decirlo de alguna forma, para empezar ya después a modelar las especialidades. Entonces, este nivel de modelación está pensado precisamente en el usuario que parte desde cero, ¿ya? Para el que obviamente tiene quizá algo más de conocimiento, quizá este primer módulo puede ser un poco aburrido, ¿cierto? Pero en general también se nos ha comentado que muchos alumnos que, si bien sabían modelar, habían aprendido basado en el autoaprendizaje. Entonces, cuando se hicieron los cursos de nivelación, lograron la mayoría también entender cuál es la manera correcta, en muchos casos, de modelar ciertas cosas, ¿ya? Entonces, también le ayuda muchísimo a las personas que saben modelar, ¿cierto? Si lo que aprendieron es lo adecuado, ¿ya? Entonces, por eso este módulo sirve mucho para eso. Nosotros hemos tenido alumnos, yo creo que mucho mayores que tú, ya, Rodrigo, porque en general llega de todo tipo de alumnos, ciertos alumnos que ya son jefes, ciertos gerentes, incluso de especialidad en algunos casos, y otros alumnos que son recién egresados de la universidad, ¿ya? Entonces, todo eso se tiene que combinar en un curso, ¿ya? Lo más difícil no es la parte de modelación, lo más difícil es incluso cuando alguien recién acaba de salir de la universidad y quiere aprender a ser un coordinador BIM, porque BIM, ¿cierto? Los software BIM son relativamente sencillos de aprender, ¿ya? Lo difícil es entender por qué tenemos que cambiar la metodología de trabajo.
¿ya? Es decir, por ejemplo, en el último módulo, en general la gente que recién salió de la universidad a veces está bastante perdida en términos de cómo se coordina un proyecto. En cambio, la gente que tiene más experiencia en proyectos y ha pasado, ¿cierto?, ya su vida haciendo proyectos, le es mucho más sencillo entender esta última parte y comprende cuál es la profundidad en torno a la metodología de trabajo. ¿Ya? No pensar solo en el desarrollo de los software, sino que en la metodología de trabajo es aquí donde se dan cuenta lo valioso que puede ser BIM en términos de procesos. ¿Ya? Entonces, eso se logra más o menos rápido con alguien con mucha experiencia y cuesta bastante con alguien con poca experiencia. ¿Ya? Como te decía, el resto se aprende porque son muchas sesiones, son 210 horas de capacitación, entonces finalmente, aunque tengan un nivel muy básico, van a salir con un nivel más o menos intermedio, y los que están quizás en un nivel básico van a quizás llegar a un nivel un poco más avanzado, de acuerdo a sus capacidades. ¿Ya? Ahora, tu segunda pregunta que tiene que ver con las licencias, nosotros no proveemos del hardware, sí podemos dar la especificación del hardware, eso se entrega, ¿cierto? De qué computadora al menos tienen que tener disponible, pero sí se entregan las licencias de software. Es decir, ustedes tienen que descargar desde las páginas de Autodesk, uno descarga esto, se mete, nosotros le vamos a dar las indicaciones, ustedes descargan el software y después de 30 días, porque tiene versiones trial, ya después de 30 días, nosotros durante ese periodo les vamos a enviar las licencias para que ustedes tengan la licencia durante el periodo de uso, ya de los distintos software que vamos a utilizar, ya. Lo mismo ocurre cuando trabajemos con BIM 360. Ahí, a diferencia de los software como Revit o Navisworks, ustedes necesitan a su cuenta de Autodesk agregarle esa licencia. ¿Ya? Y ahí con eso pueden trabajar también en este caso en la nube, ¿cierto? De Autodesk. Entonces, todo lo que es licencia se los proveemos nosotros, la descarga le vamos a decir desde dónde, y el hardware, eso sí, lo tienen que ver ustedes. Nosotros solamente les vamos a fijar cuál es el hardware que necesitan, como mínimo, ¿ya? Para poder trabajar correctamente. No es un hardware tan poderoso, para los que piensan de que hay que comprarse un computador de gamer. No es así por el tipo de proyecto que vamos a realizar. Ahora, si alguien tiene un computador de gamer, mucho mejor. Va a andar mucho más rápido. Le voy a quitar el computador gamer a mi hijo. Sí, sí. Yo creo que le puede sacar más provecho con esta tecnología. Tengo una consulta. Sí, dime, Freddy. ¿Cuáles son los alcances de la norma, la ISO 19650? Sí, la ISO 19650 en general, en términos de lo que nosotros vamos a ver, tiene que ver con, principalmente porque como lo vamos a llevar, la 19650, si bien la explicamos con todos los temas de definiciones de modelos, ¿cierto? Se me olvida que es como un triángulo de cosas, el IDM, ¿cierto? El MDB, ya que son como los aspectos en términos técnicos de cómo tú tienes que estructurar la información durante el proceso de entrega, ¿ya? Eso es principalmente los aspectos, por eso yo me refería que vamos a ver los capítulos 1 y capítulo 2, ¿cierto? Pensado principalmente en cómo interactúan los estados de los modelos, ¿ya? Este flujo de trabajo, por decirlo de alguna forma, que debe existir en torno al desarrollo del proyecto, en el cual tú tienes que pasar de un estado, ¿cierto? Work in progress, el famoso, ¿cierto? WIP, o trabajo en proceso, ¿cierto? Eso se tiene que pasar a un estado publicado, ¿cierto? Y después tiene que pasar a un estado compartido. Ya, ese flujo de trabajo que está explícitamente desarrollado, ¿cierto? En la ISO 19650, más la estructura de carpetas, más la estructura de archivos, ¿cierto? Y esas definiciones de trabajo de cómo se entrega la información entre los distintos especialistas es lo que nosotros vamos a desarrollar, ¿cierto? En términos de modelación, de trabajo real, ¿ya? No es solo que vamos a explicar cómo funciona la ISO 19650, sino que ustedes lo van a ejecutar a través de la nube, ¿ya? Esa es la combinación que nosotros vamos a hacer, es decir, cómo la ISO 19650 se utiliza en un entorno común de datos, ¿ya?
Entonces, van a aprender a trabajar con los módulos del Design Collaboration, ya que es como uno de los módulos más interesantes de la familia de software de Autodesk, ¿cierto? Porque les va a permitir hacer un proceso que es súper importante, sobre todo en los equipos de trabajo, que es el work share o work sharing, ya que es como lo dice Autodesk por lo menos, que es el trabajo compartido, ¿cierto? Es decir, cómo podemos centralizar un modelo en nube y trabajar con nuestras copias locales, cómo se sincroniza, cuál es la estructura de carpeta, cuál es la forma que tenemos que interactuar entre los distintos especialistas y cómo esto también se ve de alguna forma apoyado por todas las definiciones que hicimos en la etapa de creación del PEP, ¿cierto? Entonces es como un incremental en general este módulo, ¿cierto? Porque hacemos la definición de lo que es PEP y después lo vamos desarmando hasta entender cada una de sus partes. Es decir, ¿por qué hay que definir colores? ¿Por qué hay que hacer definiciones como la georreferenciación de los modelos, los puntos de origen? ¿Cierto? Todo eso se va a entender en la medida de que nosotros progresemos en el módulo para darle un sentido, ¿cierto?, de trabajo, un flujo de trabajo. Eso es lo importante, no es solo que sean los conceptos, porque conceptos hay muchos dentro de lo que hacemos en BIM, pero lo importante es el flujo, ¿ya? Es decir, cómo aprovechamos y por qué existen ciertas definiciones que mejoran la capacidad de trabajo en equipo, ¿ya? Entonces, eso es lo que se aborda acá directamente, ¿ya? Una consulta más. ¿Sí? Respecto al lot, ¿vamos a llegar al lot 700 o solamente 350? El lot, sí, el lot se va a explicar de la manera correcta, porque muchas veces no se entiende muy bien para qué sirven los lots. Los lots es una forma de puntuar el avance en tu modelo, ¿ya? Decir que un elemento, porque los lots no están en los modelos, pues están en los elementos. Es decir, que un elemento está en el lot 350, está en el lot 400, lot 500, tiene que ver con la definición del uso de los modelos en tu proyecto, ¿cierto? Entonces, por eso partimos con el PEP, porque aquí lo importante es primero definir, ¿para qué lo voy a utilizar? Después que lo defino de esa forma, defino cuáles son los lots mínimos que deben alcanzar cada uno de los elementos como componentes de mi proyecto. Ahora, esto está pensado en el desarrollo de un proyecto. Entonces, en un proyecto, pocas veces yo voy a alcanzar un lot 700 cuando estoy con una ingeniería básica, ¿ya? Y si lo tengo, la pregunta es cómo eso desencadena cosas al interior del proyecto, ¿ya? En términos de compra, de fabricación. Entonces, eso es lo que hay que entender bien con los lotes. ¿Cuál es el funcionamiento? Y como les digo, es una forma de puntuar tu modelo. No es solo una definición que uno da y que de alguna forma después la quiere aplicar como una parte de como un checklist. No, eso es el error más común que hay detrás de los lotes. Gracias. En un proyecto normal, uno siempre alcanza un lot 350 como mínimo, ¿ya? Al final del proyecto. Como una ingeniería de detalle, es muy difícil que tú hagas una ingeniería de detalle que no sea 350 al menos. Después, si quieres hacer prefabricación, sí, ahí vaya a tener que hacer 400, y si vamos a llegar a hacer operación, puedo partir en 500. Ahora, si yo parto un modelo no desde la ingeniería y parto desde la construcción, por ejemplo, un edificio que ya está construido, probablemente parto inmediatamente en un lot 500, ¿cierto? No sé si hay más consultas o dudas. Hola, buenas tardes. Hola, Pablo. ¿Qué tal, Rodrigo? Quisiera hacerte una consulta con el tema del módulo 2. Me gustaría si pudiera desarrollar un poco la idea y de lo que se trata el módulo estructural. Ese me llama mucho la atención y es mi El módulo motivación 3. por entrar al libro. Sí, Módulo 3. disculpa, el 3, de estructura. Sí, el módulo 3, sí. Dale. Esto está basado en un proyecto, que es un proyecto de un edificio de oficinas, ¿ya? En el cual se deben realizar todas las componentes estructurales de ese proyecto. Que eso va desde la parte de, o sea, va desde la definición de la plantilla de estructura. Es decir, acuérdense que lo estructural es la única especialidad, por lo menos en Latinoamérica, que mira hacia arriba. Ya en otros países
también mira hacia abajo como los arquitectos en algunos lugares, ¿cierto? Entonces, ya la definición de la plantilla y los rangos de vista es como parte del módulo. Y desde ahí empieza con la creación de los distintos tipos de elementos asociados a la pestaña de estructura en Revit, ¿cierto? Que van desde vigas, columnas, muros, losas, ¿cierto? Bueno, ahí el profesor también tiene algo de experiencia también en otros países de Latinoamérica, así que le va a hablar de plagas, si fuese necesaria en el caso de los muros, ¿ya? Es completar todos estos elementos, ¿cierto? Que son tanto la estructura, la superestructura, ¿cierto? Con la subestructura, asociada con su sistema de fundaciones, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con el proyecto de estructura, la definición de documentos y de planos, ¿cierto? De cómo se ejecutan el plano directamente sobre los modelos y cómo se sacan también las listas, ¿cierto? De partes, ¿ya? O las ubicaciones, por decirlo de alguna forma, de los elementos estructurales. También el profesor ve algo de detallamiento, de enfierradura, ¿ya? Eso también lo hace dentro del módulo para poder explicar esas herramientas. Disculpa, con lo último, ¿te refieres a que hay clases de modelación de enfierradura? Sí. Ya, correcto. Y la otra consulta, habías comentado de que para el último módulo, para eximirte de esta evaluación final, uno debería haber estado completando todos los módulos anteriores. Estos, me imagino, son evaluados con una nota, tiene una nota promedio que hay que tener, Sí. que llevar durante, si me pudiera dar un poco de esa información. Sí, los módulos que están en azul, lo que ustedes ven acá del 2 al 6, llevan una evaluación. Si el promedio de esos módulos en nota, cada uno lleva una nota, si el promedio de esas notas da sobre un 5, tú te puedes eximir del examen final, ¿ya? El examen final es completar, bueno, ahí se les entrega después cuál es el examen final, pero es completar lo que hicieron durante el desarrollo de los primeros 4 módulos, ¿cierto? Ahí déjenme ver, que sería hasta el mes. Lo que cabe mencionar, Ricardo, igual es que si alguien quiere desarrollar el proyecto final, se pondera un 60% de las notas, ¿ya? Y un 40% de la nota del proyecto final. Y ahí les da la nota final correspondiente al diplomado para saber si aprueban o no. Sí, eso nos aquí faltaba mencionar. Freddy pregunta cuál es la nota. La nota mínima es un 4, ya. Pero con un 4, si tú sacas en 4 en promedio de los distintos módulos, te va a examen. Y si el examen no saca más de un 4, ¿cierto? No aprobaría el diplomado. Claro. Ya, ahora, vamos en el diplomado 40. ¿Ya? Yo partí más o menos en el 26 tomando esta parte de coordinación Sí. académica. ¿Ya? Desde el 26 al 40, nadie ha reprobado el diplomado. Sí hemos tenido casos en los cuales los alumnos por temas personales, ¿ya? O profesionales muchas veces, han debido retirarse del diplomado, ¿ya? Eso también ha ocurrido, son casos muy específicos, pero en general nadie ha reprobado el examen final, ¿ya? Sí, sí, la evaluación acá se hace, se hace en base a una nota que va de un 1 a un 7, ¿ya? Esas son como ahí está preguntando cómo la evaluación, porque la está comparando cómo se hace en Perú. Acá va de 1 a 7, ¿ya? Y todos los rangos intermedios, ¿cierto? 6.5, 6.4, 6.3. Entonces esas son las notas que se van a promediar. Por eso es que el 4, ¿cierto? Es el punto de inflexión entre que tú aprendiste o no, ¿ya? Claro, en Perú me imagino vendría siendo, Ricardo, no sé, sacando un proporcional más o menos un 2, un 13. ¿Mm? Exacto. Claro. Por aquí otra consulta. ¿Sí? Quisiera saber, hablaban de que cada clase, no sé si cada clase tiene una evaluación o cada módulo tiene una cada evaluación. módulo tiene una evaluación. Para que ustedes tengan Vale. una idea, el módulo 1 son más o menos 6 clases, el módulo 2 son 10 clases, el módulo 3 son 10 clases, el módulo 4 son 13 clases, ¿ya? Porque obviamente acá vemos más especialidades. Después el módulo 5 son, si mal lo recuerdo, 8 clases o 7 clases,
y el módulo 6 son 11 clases. ¿Ya? Entonces, en cada clase, el profesor va a definir si la nota final también en algunos casos puede ser incremental, porque hay profesores que también le puede gustar de que ustedes vayan acumulando, sobre todo en la parte de modelación, ¿ya? O le hace un trabajo final. Eso también lo dejamos un poquito al criterio del profesor de acuerdo a lo que él ve como programa académico, ya si quiere evaluarlo todo al final o durante el proceso. Ahí puede colocar quizás una nota intermedia, ya, pero que siempre va en relación a lo que están haciendo en la clase, ya. No hay nada, no hay ningún conocimiento adicional. En general, esto no conlleva una carga académica adicional grande, excepto ir a clase, ¿cierto? Porque las clases son muy de trabajo, por decirlo de alguna forma. Entonces, por ende, si ustedes van a las clases, ojalá a todas, deberían entregar el módulo sin ningún problema ni consumiendo recursos adicionales, ¿cierto? Asociados de su tiempo. Una consulta, ¿Sí? disculpa, digamos en relación a la última pregunta, que es súper interesante, porque en el fondo cada módulo tiene una evaluación al final de cada módulo, digamos al final de cada uno de ellos, como tú lo acabas de indicar. Pero, ¿qué pasa? Digamos, los módulos siguientes son prerequisitos, porque en el fondo la idea es que todos los alumnos aprueben cada módulo para poder seguir adelante. Sí, ¿Te o fijas? sea, como mínimo tienen que tener un 4 en cada uno de los módulos. Ahora, se pueden ver casos excepcionales también. Acá hay que entender de que esto es una educación para profesionales, no es para niños, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero? Que la manera de evaluación tiene que ver más que nada con su capacidad de poder desarrollar el proyecto de una manera adecuada, también de acuerdo a lo que profesionalmente después van a ejercer, ¿ya? ¿Por qué lo menciono? Muchas veces quizá un alumno por temas profesionales, o sea, de trabajo, ¿cierto? Hay un módulo que no pudo entregar y entregó cualquier cosa, ¿cierto? No es que no sepa quizá lo que tenía que hacer, sino que simplemente no pudo, ¿cierto? Lo mandaron a un turno minero, ¿cierto? Y se perdió por 3 semanas y no pudo seguir, ¿se entiende? Entonces, nosotros entendemos esa problemática, se les dan las opciones, en algunos casos, bajo esas condiciones, de que ustedes lo puedan completar fuera de plazo, ¿cierto? Se les va a bajar un poco la nota, pero siempre los profesores están en comunicación, conmigo al menos, en términos de casos especiales. Porque, nuevamente, nosotros estamos hablando con profesionales que se quieren educar, ¿ya? Entonces, nuestra intención, más allá de cumplir con un programa, es que después de que terminen este diplomado, aprendan al menos qué es lo que tienen que hacer si es que se van a dedicar a la coordinación BIM, ¿ya? También acá los roles están de alguna forma combinados entre lo que sería un modelador BIM con un coordinador BIM, ¿ya? Pero eso tiene que ver y le da sentido, principalmente porque si el coordinador no sabe modelar, probablemente no va a poder controlar, ¿cierto? Es ciertas actividades detrás del proceso de coordinación, y por eso también es importante tenerlo eso como una especie de prerequisito, ¿ya? Entonces, todos esos casos, como les digo, los tratamos de acuerdo a el problema que se nos esté planteando. Pero la intención es que ojalá todos tengan más de un 4 en todos los módulos. Normalmente siempre las notas son relativamente buenas, son pocos los casos en los que las notas son malas, y cuando son malas tiene que ver no con la capacidad de aprendizaje del alumno, porque usted normalmente los cursos van entre los 7 y los 12 alumnos, entonces el profesor conoce a todos los alumnos, ¿ya? No es como los cursos, ¿cierto?, de educación primaria, donde uno puede tener 30 alumnos, donde probablemente no los conoce a todos. Acá no, pues, se conocen a todos los alumnos, y por ende uno sabe cuándo el alumno está aprendiendo, y entiende de que si le fue mal en un módulo, probablemente fue por temas laborales, circunstanciales, ¿ya? Ok, muchas gracias. No sé si hay más dudas, voy a ver el chat. Por mi parte tengo otra consulta. Quisiera saber qué ocurre si yo no me conecto a una clase. ¿Las clases quedan grabadas? ¿Vamos a tener acceso a una plataforma en donde poder volver a ver las clases? Sí. ¿O estas luego de ser transmitidas se pierden y no tengo acceso a eso? No, bajo este esquema, todas las clases quedan grabadas,
¿ya? Tenemos dos mecanismos para hacerlo. Normalmente en las clases, como duran 3 horas y media, mantener eso en el servidor es imposible por la cantidad de clases que se hacen, ¿ya? Entonces, por ende, los profesores normalmente descargan esto a un link, ¿cierto? Y se lo entregan a usted a partir de una plataforma. Ya acá está Bianca, que también participa de de estas clases muchas veces, y nosotros Hola. les generamos, ¿cierto? El repositorio donde están los vínculos asociados a la descarga de los archivos, ¿ya? Se graban los videos con las clases, entonces por lo tanto ese es el archivo que más pesa, y cada profesor también les va a entregar el material asociado a su módulo en cuanto lo esté desarrollando. Acá también me hacían otra pregunta, Freddy parece, que tiene que ver si los profesores son solo arquitectos. No, en general los profesores son de las áreas en las cuales están trabajando, ¿ya? Salvo algunos casos excepcionales, ¿cierto? Se va a dar, por ejemplo, de que quizá algún profesor sea arquitecto y también trabaje en la parte mecánica, ¿ya? O sea, va a ser haciendo modelamiento en la parte MEP, ¿cierto? Sanitaria, pero es porque hace esa parte y conoce los proyectos. Es decir, son pocos los profesores que les van a hablar de cosas que no saben o que no hacen, ¿ya? Porque eso, como les digo, nosotros no, hemos sido bastante cuidadosos en buscar a los profesionales de las áreas, que también es importante a la hora de hacer las consultas, sobre todo en la parte técnica de la especialidad. Yo quiero decir algo, ¿puedo decir algo? ¿Sí? Sí, Bianca. Bueno, que como habían varias consultas respecto al tema de la nota, en general, como decía Ricardo, es difícil que a los alumnos les vaya mal o que hayan malas notas porque uno trata de que durante la clase se vaya armando el proyecto igual, o que clase a clase por lo menos se haga una parte del proyecto y que ustedes en su casa tengan que solamente completar o terminar lo que les faltó. Entonces, en ese sentido, yo diría que las experiencias como que fracasan son las personas que no son constantes en el fondo. Porque si tú llegas, por lo menos en el módulo que hago yo, que es el de arquitectura, si tú llegas el día anterior, recién a descargar los planos y ponerte a hacer el modelo, es obvio que vas a morir en el intento. Entonces, las personas que llegan como con una buena entrega generalmente son los que han venido a las clases, que siguen las recomendaciones que, por ejemplo, yo durante las clases les voy haciendo recomendaciones de cómo enfrentar ciertas partes del modelo. Entonces, no deberían tener problemas si es que ustedes son constantes de asistir a clase o de ponerse al día con los videos si es que faltaron por alguna eventualidad en el fondo. Sí. Bueno, Freddy también acá pregunta de si las notas son personales o grupales. Todas las notas, incluyendo el examen, son personales. ¿Ya? No hay ninguna evaluación que se haga de forma grupal. No, me refiero si es que va a existir un trabajo final Sí, es y que ese vaya un trabajo trabajo final final, el va a examen. ser, va a ser como una nota final, obviamente, pero va a ser parte de un trabajo de edificación cualquiera. ¿Uno lo propone o es que ustedes proponen el No, tema? es el mismo proyecto con el cual ustedes parten. Ese es el trabajo final. Es Que se como entrega en el completar, fondo. sí, es Lo entrega completar CDC. todo el proyecto que se te fue entregado desde el comienzo. Es decir, la línea cronológica es que tú hagas todos los módulos y después te dé la capacidad de hacer un proyecto de verdad, ¿cierto? Un edificio, en este caso, oficina. Ah, va a ser una oficina con sótano, semisótano, Exacto, qué sé yo. exacto. Sí, tiene 2 sótanos sí, y 6 pisos. ¿Va a tener aisladores sísmicos o no? No, no tiene aisladores sísmicos. Es que eso se lo podría preguntar al profesor de la parte de estructura porque él ha hecho proyectos con aisladores modelados, ¿ya? Pero es una pregunta, ¿cómo se puede hacer? Porque acá piensa que no estamos pensando, y esto es para las personas que no lo conocen, porque también quizá hay personas que no tienen ni idea de la parte de qué es un aislador sísmico, ¿cierto? Tiene que ver con el diseño estructural y eso tiene que ver con los softwares de análisis estructural. Entonces, eso es otro tema que dejamos fuera de la modelación BIM. ¿Ya?
Gracias. como análisis no lineal y todas esas cosas. Entonces esa parte no la tratamos porque si no, imagínate, empezamos a confundir a todo el resto de las otras especialidades. Sí, claro, tengo entendido a grosso modo que esto va a ser básicamente es un modelar, hay que aprender a modelar, ¿cierto? Exacto, sí. Se aprende a modelar, a documentar, que eso también puede ser importante, porque una cosa es aprender a modelar y otra es hacer planos de los modelos o sacar listas de partes, ¿cierto? Ubicaciones, metrados, ¿cierto? Todo eso tiene que ver con la parte de documentación. Ya, en el módulo número 1, en nivel, nivelación de BIM, es básicamente la normativa que existe en Perú, Chile, en el mundo, o No, sí, hay una pequeña introducción, no se explica la normativa es en el módulo 6. Efectivamente, en el módulo 6 se hace referencia a normas de distintas especialidades y un trabajo combinado entre las especialidades. No se explican todas las normas técnicas porque eso no lo hace un coordinador, eso lo hace cada especialista, ¿cierto? Cada especialista tiene que saber de su especialidad, pero el coordinador al menos tiene que conocer conceptualmente cómo se desarrollan los proyectos de especialidad eléctrica, sanitaria, HVAC, ¿cierto? Arquitectura, ¿cierto? Entonces, todo ese desarrollo de proyectos normativamente está en el último módulo. ¿Ya? En el caso de estructura, que yo creo que parece que Freddy es estructural, ¿cierto? Se hace referencia a no, la CI, no, ¿no? soy arquitecto, entonces Ah, ¿eres arquitecto? Ah, ya. Ya, si eres yo, arquitecto, sí. Acá se hace en función de la ordenanza municipal principalmente, ¿ya? Y los conceptos que hay detrás del desarrollo de un proyecto de arquitectura. ¿Qué componentes debe contener un proyecto de arquitectura para entender de que está desarrollado correctamente? ¿Ya? en ningún módulo veo el uso de los usos, no hay, pues, que se Sí, olvidaron es o coordinación. coordinación, ok. Sí, es que cuando hablamos de PEP, ahí estamos intrínsecamente hablando de usos. ¿Ya? Y eso se explica bien con lo que ha salido en el estándar nacional, que también es parte de lo que está, ¿cierto?, en el desarrollo de Reino Unido, por lo tanto también lo tiene en Perú ahora, no es el estándar nacional, siempre se me olvida cuál es el nombre, La guía, ¿Mm? La guía pero para el ¿cuál es caso el de Perú nombre? existe una guía ahora, del MEP, del Ministerio Sí, de Economía. sí, pero tiene un nombre, ¿cierto? Aparte de guía. Bueno, no me Metodología, acuerdo, pero no es el estándar nacional. Es que en Chile es el estándar nacional, en Colombia el BIM-Kit, ¿cierto? El estándar del BIM-Kit. Y en Perú tiene otro nombre. Bueno, ahí, pero es prácticamente lo mismo porque están todos basados en lo mismo, ¿cierto? Penn State, ¿cierto? El PEP del Penn State y más lo que hizo el Reino Unido. Entonces, los conceptos son relativamente muy parecidos. parte, Martín, digamos, Martín Ricardo. pregunta perdón, si se va una a última elaborar un pregunta. PEP. Sí, más que elaborar un PEP, se van a explicar todas las partes de un PEP. O sea, con eso ustedes probablemente al final sepan cómo hacer un PEP, ¿cierto? Si explicamos todas las partes, se supone que estamos haciendo el PEP. ¿Ya? Pero la idea es explicarla conceptualmente, porque muchas veces uno pide cosas y no sabe por qué. ¿Por qué hay que ponerse de acuerdo en ciertas cosas? Porque eso pueden ser importantes los colores, por ejemplo. ¿Ya? Cosas tan básicas como eso. ¿Por qué puede ser importante? ¿Alguien se ha preguntado por qué los colores son importantes? Hay estudios que hablan de que los colores, no solamente que uno escoge, puede ser re complicado, porque un 20% de la población no ve los mismos colores que el otro 80% de la población, por enfermedades visuales. Entonces, Como el hay vestido estudios dorado y y azul. hay papers, si ustedes buscan por ahí, que hablan cómo hay que construir los modelos BIM en términos de colores para poder llegar a ese otro 20% de la población. ¿Ya? Entonces hay hartas cosas de por medio, la estructura de los archivos, ¿cierto? Los nombres, por qué se tiene que codificar el nombre, que después tiene más sentido cuando lo vemos en el entorno común de datos, porque si ustedes le cambian el nombre a cada rato, en el entorno común de datos eso entra con un archivo distinto y por lo tanto no hay trazabilidad de la información. Entonces eso lo entendemos bien cuando empezamos a trabajar con un entorno común de datos, ¿ya? De que por qué el nombre tiene que ser único y no hay que colocarle, por ejemplo, al final la fecha, la revisión, eso no tiene sentido. ¿Ya? Porque el entorno común de datos no trabaja así. ¿Ya? Los puntos de origen, la georreferencia. ¿Por qué es importante georreferenciar, ¿cierto? Que viene también de parte de arquitectura, ¿cierto? Es una necesidad de arquitectura de los proyectos, ¿cierto?
No llegamos a ese nivel de modelar mobiliario y equipamiento. Ahora sí se explica cómo crear familias. Entonces tú a partir de eso podrías crear la familia que quieras con el nivel de detalle que quieras y con los parámetros que quieras. Pero llegar al nivel de modelar, uno saca la información del modelo. Es decir, el modelo tiene familias de equipamiento de oficina. Entonces uno toma una silla de oficina, un escritorio de oficina y empieza a armar la oficina, por decirlo de alguna forma, si es que quiere. Hay alumnos que la han amoblado, completa, pero bajando familias también de proveedores como BinObject, ¿cierto? Ahí pueden encontrar todas esas cosas si es que las necesitan. Yo quería decir, antes de irme, porque tengo clase, quería decirles que en el fondo, acá es importante como, ¿qué es lo que diferencia como el diplomado de CDC? Yo tengo la experiencia de haber sido alumna del diplomado y después profe. Entonces, yo creo que lo que diferencia el diplomado es que no solamente te van a enseñar como a modelar cada especialidad, ¿cierto? Porque alguien por ahí dijo como, es solo aprender a modelar. Pero yo creo que no, o sea, lo primero es que obviamente vamos a enseñarle cómo se debería modelar, ¿cierto? Las distintas especialidades y cómo se hace correctamente, porque una cosa es saber cómo ocupar Revit y otra cosa es saber aplicar eso en cierta especialidad en la que tú trabajas. Y después todo eso ustedes lo pueden decantar, digamos, en el módulo de coordinación. O sea, acá no es que vamos a modelar cada especialidad y vamos a hacer correr el Clash Detective para saber que tenemos 2000 colisiones, sino que saber cuáles son los criterios que debo seguir, por ejemplo, qué especialidad tiene más flexibilidad, cuál tiene menos flexibilidad. Entonces, ese tipo de cosas las van a ir decantando como en los módulos de coordinación y son importantes también para la formación de un coordinador. Yo creo que un buen coordinador no es solo como el que dice hay problemas, sino también el que sabe conciliar soluciones. Entonces, yo creo que ese es como el sello que tiene el diplomado por sobre otros diplomados que ustedes puedan encontrar en el mercado que son mucho más cortos también. Eso quería decir, antes que eso fuera. Una última pregunta. ¿Sí? ¿Aló? Sí, Freddy, te estamos Bien. escuchando. Como va a ser una oficina, el edificio a modelar en todas las especialidades, y lo que me comentan es que va a tener sótano o semisótano, entonces supongo que ahí van a estar el grupo electrógeno, la cisterna contra incendio, etcétera, ¿no? Estacionamientos para carros. En el Perú, la normativa para una rampa máxima, estamos hablando de un 15%. Supongo que en Chile será diferente o será igual, no lo sé. Y la altura Igual, mínima de las rampas, digamos, hacia la puerta o hacia la viga superior hay 2,10 metros. Para lo Chile mismo no, acá. porque si yo Sí. veo un error en el edificio que ustedes van a adjuntar y al momento de estar modelando encuentro ya esas interferencias o esas debilidades o esas incompatibilidades, ¿habría que nosotros replantearlo el diseño o no? No, no, porque lo que estamos tratando de explicar acá, principalmente en el módulo de coordinación, es tu capacidad de entender primero el problema y entender cuál es potencialmente la solución. Desarrollarlo ya es parte también de los aprendizajes de la parte de modelación. Ten en cuenta que los coordinadores no deberían remodelar, ¿cierto? Porque esos deberían ser solicitudes, o uno habla de la RI o RFI, ¿cierto? Asociada a la especialidad para que ellos hagan esa modificación. Entonces tú tienes que ver el flujo de información asociado. Es decir, cómo te comunicas con esa especialidad, dándole a entender cuál es el problema y la potencial solución asociada a lo que tú revisas. Ya, gracias. Perfecto, yo creo que ya estamos en la hora, así que si no hay más consultas o dudas, sería hasta acá. Cualquier duda con respecto a los temas administrativos, acuérdense de comunicarse con Magdalena, ¿ya? Les dejé arribita ahí en el chat el correo, así que cualquier consulta me escriben ahí. Yo tomé aquí nota de algunas consultas que hicieron, no sé, a Rodrigo le voy a mandar los requisitos de sistema, el tema también, las respuestas de las algunas consultas que fueron haciendo, así que yo les mando un correíto el día de mañana para en el fondo corroborar un poco las respuestas que se dieron aquí.
Perfecto. Así que agradecerles a todos haber estado Nos hoy vemos. día. Eso, esperamos hayan aclarado sus consultas. Sí. Que tengan buen fin de semana también. Chao, Ricardo, Nos gracias. vemos. Chao, chao. Chao. Chao, Bianca.